Gracias por darle clic a este video y bienvenido a tu nueva receta. Así que el día de hoy te voy a mostrar cómo hice este súper delicioso pie de queso. Así que no te muevas de este video, busca lápiz y papel para que veas esta receta de este súper delicioso pie de queso. Así que empecemos. Pues vamos a empezar. Este es el molde de galleta que yo voy a utilizar, que viene específicamente para realizar este pie, o el que tú prefieras puedes utilizar perfectamente. También vamos a necesitar aquí leche condensada y leche evaporada. Ambas leches están a temperatura ambiente. Siempre te recuerdo que estos ingredientes para hacer este delicioso postre tienen que estar a temperatura ambiente. Vamos a utilizar 2 huevos, vainilla blanca. Si quiero utilizar vainilla negra también la puedo utilizar, y nuestro queso crema. Este queso yo lo he dejado fuera de la nevera para que tenga sumamente suave y fácil de manejar. Así que todos los ingredientes de esta receta tienen que estar sumamente a temperatura ambiente. Y antes de irte más adelante al video, siempre recordarte verificar abajo de la descripción, que ahí te dejo detalladamente todas las cantidades de estas y de todas las recetas. Pues vamos a empezar a mezclar todos nuestros ingredientes. Aquí vamos a empezar a batirlo en nuestra licuadora. Aquí el orden no importa, así que hazlo como se te haga mucho más fácil. Vamos a colocar nuestras leches, vamos a colocar nuestros huevos y nuestro queso. Y todo esto lo vamos a batir, lo vamos a licuar por un intervalo de tiempo de 2 o 3 minutitos. No demasiado, pero sí hasta que tú veas que todo el queso se haga desmenuzado bastante bien o se haga licuado bastante bien. Por eso te recomiendo que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente para que se te haga mucho más fácil para el queso poderlo licuar. Así que en este punto, ya después que estén todos estos ingredientes en nuestra batidora, vamos a licuar por 3 o 2 minutitos hasta que tú veas que todos nuestro queso y todos nuestros ingredientes estén bien mezclados uno a otro. Ya automáticamente, ya después que lo hemos licuado todos los ingredientes, aquí vamos entonces a desmoldar. Te voy a mostrar cómo viene. Así viene aquí con esta parte de plástico que tú lo puedes volver a tapar, y si quieres hacer este postre para vender, para regalar, para lo que tú prefieras, es sumamente práctico, porque a la hora de que tenga esto listo, simplemente le coloca este plástico que trae y ya estará listo para tú poder cubrir tu delicioso pie de queso. Así que en este punto ya así es que viene, como yo te dije aquí. Mira la presentación. Si tú no quieres encontrar esto, también lo puedes hacer de galleta y fácilmente te va a quedar perfecto. Y ya después que tenemos aquí nuestro molde listo, vamos a empezar entonces a colocar nuestra mezcla. En este caso me gusta colarlo porque si no lo batido constantemente, aquí siempre puede quedar algún residuo de queso, y me quiero asegurar doblemente de que no va a quedar así. Así que en este punto te recomiendo que lo vamos a pasar por nuestro colador para que quede también con una textura sumamente suave y cremoso. Y ya después que lo hemos tenido listo nuestro pie aquí sumamente ya en nuestro molde, esto lo vamos a llevar al horno por 40 o 45 minutos a 350 grados. Así que siempre te digo dos tiempos para que vea mayormente la temperatura de tu horno: a 350 grados por 40 o 45 minutos. Lo llevamos al horno. Pues te voy a mostrar aquí cómo me ha quedado. Como el tiempo pasa sumamente rápido, mira, mira, mira lo delicioso que se ve, y el color me ha encantado. Así que te recomiendo que ya después que haya pasado 45 minutos, le introduzcas un palillo. Ya cuando tú veas que te haya salido casi limpio, ahí estará listo tu pie. Así que mucho cuidado con la temperatura. Después de haber pasado 40 minutos, ya tu pie estará listo. Aquí, como tú puedes ver, yo le he retirado la capa, el plasto de aluminio, porque no lo quería presentar así en esta forma. Así que por eso se me rompió un poquito, que con mucho cuidado colocas el plato, lo cortas con una tijera, y aquí simplemente quise hacer esta presentación. Si no lo quieres hacer así, simplemente entonces le colocas la decoración que tú vayas a hacer. En este caso yo voy a utilizar este filling, este relleno de cherry que viene aquí listo ya específicamente para hacer estos postres. Este es el que yo le voy a colocar aquí. Te voy a mostrar cómo lo vamos a colocar. En este punto yo voy a hacer solamente la mitad con el relleno de la cherry, y la otra mitad lo voy a dejar plain, así como tú puedes ver aquí, porque quiero degustarlo de las dos formas, con el relleno del filling de la cherry, y solamente dejar la otra parte que no tenga nada. Así que te dejo a ti la opción cómo tú quieres hacerlo. Si quieres hacerlo de esta manera o quieres hacerlo completamente cubierto, ya a ti te dejo aquí la opción de cómo tú quieres hacerlo. Así que en este punto ya está listo. Aquí, como tú puedes ver, fui colocando y rellenando. Esta cherry tienen un sabor, así que te recomiendo utilizar
utilizar esto. Si quieres hacerlo con mermelada de fresa, con mermelada de guayaba, con lo que tú prefieras o lo quieras colocar ahí, aquí te dejo siempre esta opción. Así que siempre recordarte que trato de compartir la forma en que realizo cada receta, así que espero que les sigan gustando estas y todas las demás. Así que si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas estas y todas las recetas que estamos compartiendo aquí en el canal. Mira qué bello se ve y yo sé que si haces esta receta, el sabor que te va a encantar del resultado va a ser excelente. Así que ya ahora va a llegar el momento entonces de cortarlo. Pues vamos a empezar a cortar nuestro súper delicioso pie. Te digo también que no se puede olvidar que este puede comértelo frío o puede comértelo a una temperatura que no esté caliente. En este caso yo lo dejé poco tiempo en la nevera, ponle que 1 hora o 2 horas. Por eso todavía también está un poquito mucho más blandito, podríamos decir, la consistencia. Pero mientras más tiempo lo deje en la nevera, podría tomar un poquito más de consistencia. Por eso ya tú puedes ver aquí que está sumamente delicado, cremoso, como tú vas a ver ahora. Así que vamos a cortarlo. En este caso fui cortando mi delicioso pie muy delicado, fui limpiando mi cuchillo cada vez que daba una cortada para hacerlo mucho más preciso. Así que te digo, si lo quieres dejar mucho más tiempo en la nevera, también lo puedes dejar. En este caso yo lo dejé más o menos como 1 hora y algo, no tanto tiempo. Así que ahora te voy a mostrar cómo se ve esto por dentro para que vaya corriendo y haga esta súper deliciosa receta de este pie de queso que me ha quedado exquisito. Así que mira, mira, mira cómo se ve y lo cremoso que ha quedado esto. Me encantó comérmelo así a esta temperatura porque consideré que la consistencia es mucho más suave. Así que aquí ya te lo dejo a ti, a tu opción, a qué hora o el tiempo te lo quieres comer. Así que vamos a colocar un poquito más aquí de nuestra cherry y así te digo que esta receta está en una explosión para tú hacerla y para comértela o para hacer un regalo, para lo que tú prefieras. Aquí que fui bañando muy bien con este relleno del cherry que me sorprendió también. A pesar de que es enlatado, tú puedes utilizar este o si quieres hacer la mermelada, también delicioso. Mira cómo se ve lo cremosito que está a la hora de hacer esta combinación con la mermelada y darle ese bocado. Eso es una explosión que ya ustedes saben que yo no puedo parar de comer y comer y comer. Por lo menos este pedazo yo sé que se va a empezar a comérselo aquí. Así que siempre recordarte que trato de compartir cada receta con mucho amor y cariño a mi forma como la realizo. Así que espero que te sigan gustando estas y todas las recetas que con mucho amor estamos compartiendo aquí en el canal. Así que suscríbete al canal para que no te pierdas nada. Mira cómo se ve. Esto está delicioso. Las capas de las galletas también me sorprendió el sabor que tiene este crunch de esta galleta, que es sumamente delicioso. Así que te digo, esta receta está sin desperdicio. Así que yo voy a seguir aquí comiendo. Suscríbete al canal, dale me gusta y si has probado esta receta, déjame ahí un comentario qué te ha parecido. Así que nada, bye. Hasta la próxima. Esto estaba súper delicioso y como ustedes saben, yo comí hasta que no pude dejar de parar. Así que nada, espero que te haya gustado y nos veremos en otra próxima receta. Bye. Rico, rico, rico. Hasta la próxima.